Amigo, lo que el Señor nos ha estado hablando en esta semana, pero yo quiero iniciar con lo que dice Isaías 51, versículo 2. Fíjese que cuando el Señor llamó a Misión Cristiana del Calvario, la llamó con un propósito, le dio un plan, le dio un diseño, un proyecto. Y ese proyecto es usted y soy yo, las naciones. Pero el Señor viene y nos está hablando en este tiempo sobre la importancia de entender, comprender y hacer. Entonces mire lo que dice, por favor, Isaías 51, versículo número 2. Dice así: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando era más que uno solo, lo llamé. ¿Y qué más dice? Y lo bendije y lo multipliqué. Voy a pedirle a mi esposa que me traiga mi teléfono, por favor, que tengo un texto ahí. Gracias, hermana Anabela. Fíjese bien lo que dice la Escritura, porque a veces nosotros, a veces nosotros invertimos. Creemos que por lo que hemos logrado vamos a ser bendecidos. Pero aquí dice claramente: mirad a Abraham, o sea, nos está poniendo un modelo, un ejemplo. Miren, el Señor siempre nos manda a ver, ¿verdad, hermanos? No a imaginarnos, sino a ver. Y cuando nosotros vemos, estamos viendo realidades, no imaginaciones. Y entonces viene y le dice ahora a Misión Cristiana del Calvario: mira a Abraham. ¿Cuánto hemos enseñado de Abraham, verdad? Pero leo completo, dice: mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Bueno, nos está poniendo un modelo al que tenemos que ver. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuánto hemos hablado de Abraham y cuánto hemos hablado de Sara? A veces hablamos de ellos separados. La condición de Abraham, ya viejo, ¿verdad? Ya de 100 años. De 75 sale de Ur de los Caldeos. Luego el Señor lo empieza a usar. Y déjeme decirle, ya cuando el Señor empieza a mostrar a Abraham y a Sara, nos damos cuenta de que ya eran ancianos. Dice entonces: mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. ¿Cuándo dieron a luz ellos o ella? En su vejez, a los 90 años, en el año de la vida. Y entonces viene y dice: porque cuando no era más que uno solo. ¿Cómo ve Dios a Abraham y a Sara? Uno. Y dice: y lo bendije y lo multipliqué. ¿Qué es lo primero que Dios hizo con Abraham y Sara? Dice que los llamó. ¿Para qué los llamó? Según el versículo. ¿Para qué los llamó? Lo llamé para bendecirlo y multiplicarlo. ¿Para qué ha llamado Dios a Misión Cristiana del Calvario? Para bendecirla y multiplicarla. Por causa de la bendición somos multiplicados. La gente ve la multiplicación y por eso el Señor nos tiene que bendecir. No, es al contrario. Lo bendije y lo multipliqué. Entonces dígale a tu hermano que está a la par tuya: lo primero que Dios hizo conmigo fue bendecirme. Díselo así. Ahora dile: yo soy bendito de Dios. Amén. Y eso tiene efecto dentro y fuera del templo. Tiene efecto en tu trabajo, tiene efecto en tu casa, tiene efecto con tu familia, tiene un efecto a nivel mundial, las naciones. Tú eres una persona bendecida. Entonces viene el Señor y donde fuera Abraham, donde fuera,
donde lo llevara el propósito de Dios, estas dos cosas no se las podía quitar a Abraham: la bendición y la multiplicación. Donde Dios me tenga, donde Dios me lleve, ya tengo la bendición. El mismo Pablo dijo, ¿verdad?, que nosotros somos bendecidos con toda clase de bendición en las regiones celestes. O sea, ya somos bendecidos, pues. Pero ¿cómo nos vemos? Ay, a mí me falta, yo todavía no tengo, no lo he alcanzado, todavía no puedo. O sea, nos vemos limitados, escasos y distantes de lo que el Señor ya dijo que somos. Yo no soy bendito porque oraron por mí. Gracias a Dios por los que oran por uno. No soy bendito porque, ¿qué? Porque mi familia me bendice. No. Yo soy bendito porque Dios ya me declaró bendito. Entonces viene y dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Bendición va de la mano con multiplicación. Si solo estamos viendo la bendición económica, pero no estamos viendo nuestro desarrollo espiritual en el Señor, en su proyecto, en su plan, entonces no estamos completos en lo que dice esta palabra. La bendición de Dios es la que de verdad enriquece, no es el dinero. Muchos van tras el dinero, toda su fuerza es por dinero. No. Por causa de la bendición yo tengo dinero. Cambiamos el concepto. Y como no es solo dinero, entendemos entonces que me está llamando a una vida plena. Lo bendije y lo multipliqué. Veamos ahora Génesis 9:1. Génesis 9:1. Esto es solo para introducirnos a lo que el Señor nos va a declarar hoy a nosotros. Dice Génesis 9:1. 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mire, pues ahora ya no está hablando solo de un Abraham y de una Sara, ahora está hablando de un Noé. Pero ¿a quién incluyó Dios en esta bendición? A los hijos. ¿De qué hablamos el domingo pasado? De los hijos, de los jóvenes, de la nueva generación, de los benditos, de los apartados, de los consagrados, de los profetas, de los que no deben beber vino. Mire, entonces viene ahora y dice: bendijo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Noé? Bendecirlo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Yo oro por mis hijos, mis nietos, mi esposa, la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, y yo oro todos los días, clamo. Si algo no se puede quitar usted encima mío, es la oración. Yo lo bendigo, oro por usted, le pido al Señor sabiduría, que me diga específicamente qué orar por usted. Y a veces el Señor solo me dice: bendícelo, yo lo voy a bendecir, y eso es lo que hago. Ahora viene y el Señor dice que incluye a los hijos en esta bendición. Entonces nuestros hijos son benditos. Amén. Son benditos por causa de la bendición de Dios en mi vida como padre. Ahora, esa bendición, ¿a qué los llevó? Los llevó a fructificar, a multiplicarse y a llenar la tierra. Cuando Dios bendijo a Abraham y tuvieron al hijo Isaac, ellos vieron la promesa cumplida, el hijo. Pero ¿qué es lo que Dios estaba mostrándole con el hijo? La multiplicación. Le estaba mostrando la importancia de ver esa bendición generacional, pero es la bendición también de ¿quién? La bendición para fructificar, para multiplicarse y para, ¿qué dice? Llenar la tierra. Y la tierra será llena de su gloria, ¿verdad? Bueno,
Entonces mire ahora lo que dice Génesis 1:28. Dice de esta manera, Génesis 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo mismo que Dios le dijo a Noé, lo mismo pasó con Abraham. Lo mismo nos ha dicho Dios a nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Nos ha bendecido para fructificar, para multiplicarnos, para llenar la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces Dios nos llamó con un propósito. No nos llamó para irnos al cielo, no nos llamó para no irnos al infierno. Esa es recompensa, esa es libertad por causa de cumplir con su plan y su propósito, que es que fructificar, multiplicar y llenar la tierra. ¿A qué llamó Dios a Misión Cristiana del Calvario? A esto. Nos llamó a esto. Y usted me podrá decir: oye, hermano, pero ¿desde cuándo venimos oyendo esto? Muy bien, yo tengo la respuesta hoy, fíjese. Y no lo hemos visto. Yo tengo la respuesta, fíjese. Y entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Yo tengo la respuesta, fíjese. Es que, mire, ya llevo 20 años de que Misión Cristiana del Calvario dice que Dios la va a multiplicar, que la va a bendecir, que la va a levantar, que va a llenar la tierra, que ha levantado ya obreros, que ya no se podrá contar en la computadora. Pero no hemos visto eso. Yo tengo respuesta a eso. Mire por favor conmigo allá en Jeremías capítulo 33, verso 14. Jeremías 33, 14. Mire lo que dice la escritura. Dice: he aquí vienen días. Bueno, por favor deténgase un momentito, aunque voy a leer todo el versículo ahorita. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré. ¿Qué dice? Yo confirmaré, ¿qué cosa? Yo confirmaré mi buena palabra que he hablado, dice. ¿Quién lo está hablando? Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo al profeta. Le está diciendo al profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Dios. Vienen días, dice Dios, en que yo confirmaré la buena palabra que os he, ¿qué dice? Hablado. No que estoy hablando, ni la que voy a hablar, sino la que hablé, la que he hablado en el pasado. Aquí me está marcando un tiempo pasado. Y me está diciendo: yo dije esto hace un tiempo, pero ahora viene el tiempo. ¿Cuántos entienden eso? La hora viene y ahora es. ¿Quién entiende? ¿Viene o ya es? Ahora en el Señor todo es que presente. Porque Él no se retracta de sus promesas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y entonces viene y dice: aquí vienen días. Por eso le digo, yo tengo la respuesta. Cuando dijo esto Jeremías fue hace un montón de años. Pero esos años ya se acortaron. Ahora viene el Señor y dice: aquí vienen días. Ahora ya estamos en esos días, dice el Señor, en que yo confirmaré, yo haré que se cumpla lo que dije en el pasado. No sé si me ustedes van a entender. Se va a cumplir lo que yo les prometí, la promesa que yo les hice. Yo estoy comprometido a cumplirla. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Yo voy a cumplir mi promesa, yo voy a cumplir lo que dije, yo confirmaré la buena palabra. ¿Qué nos dio Dios hace años? Una buena palabra. Los multiplicaré, serán grandes, irán a las naciones, harán discípulos en las naciones. Oiga, mi hermano, el Señor nos llamó a una evangelización global, a un discipulado global,
a un qué, a un qué, adiestramiento global. El Señor llamó a Misión Cristiana del Calvario para llenar la tierra. Entonces viene y dice aquí, vienen días, ya estamos en esos días. No va a esperar más años el Señor. Él dice, ya llegó el momento, ya es el tiempo, es ahora. Por eso es que el Señor sigue dando trompetazos, sigue diciendo y sigue anunciando lo que está por venir, lo que ya está en nuestras manos, lo que fue prometido en aquel tiempo. Este es el tiempo de su cumplimiento. Entonces viene y dice, aquí vienen días, dice Jehová. Dice Jehová. A ver, ya conmigo, dice Jehová. No lo dijo el profeta, lo dijo Jehová. El profeta solo lo repitió. Amén, hermano. Y entonces viene y dice, en que yo confirmaré la buena palabra. Esa palabra confirmar es que el Señor nos viene anunciando lo mismo. No hay cambios. El Señor no cambia en su promesa. Dice, lo que yo les dije hace años, yo lo confirmo hoy. O sea, lo que Él dijo allá es lo mismo que está pasando acá. Gloria a Dios. No hay cambio. Lo que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces, la hora viene y ahora es. Lo que dijo el Señor en el tiempo de Jeremías, dice: Señor, he aquí, vienen días. Eso era una ¿qué? Esperanza. Para nosotros se convirtió ya en fe, en cumplimiento de su promesa. He aquí, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa era una ¿qué? Una promesa, pero vino su cumplimiento en Hechos 1:8: y derramaré mi espíritu sobre vosotros, y me seréis. Entonces ya en el 2 dice que vino el Espíritu Santo en Hechos. Ya no era promesa, vino la promesa. Ahora ¿qué era? La realidad. Era lo que Dios había determinado, lo que Dios había prometido. Ya para nosotros ya no es promesa, es cumplimiento. Entonces lo mismo está diciendo Dios ahora, diciéndole a la iglesia, a Misión Cristiana del Calvario: los días de los que yo anuncié que vendrían son ahora. Yo estoy confirmando la buena palabra que os he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Qué está diciéndonos Dios a nosotros a través de Abraham, a través de Noé, a través de Adán y a través de su pueblo? Nos está diciendo que ya somos bendecidos, y por causa de su bendición viene un fructificar. Ya hay un fructificar, ya hay un multiplicar y un llenar la tierra. Los congresos, las concentraciones y toda convocatoria que se haga será masiva. Mire, hermano, masivo. ¿Qué significa eso? Que ya no son solo los convocados, sino los llamados de su nombre. Entonces ahora estamos viendo, voy a decir no actividades, sino estoy viendo convocatorias que está haciendo el Espíritu a los suyos. Los suyos no se quedan, los suyos abordan sus vehículos y van y buscan del Señor. Y entonces me llama la atención porque cuando hablamos de masivo, estamos hablando ya no de un culto mundial a través en línea. Si usted se pudo dar cuenta, estuvimos en esa reunión, estuvimos presencial y pudimos disfrutar de un culto mundial en Tikal Futura, donde el lugar se llenó. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo empezó esto? Con pocos, en línea. Pero poco a poco fue creciendo y creciendo. Usted va a ver la convocatoria en Estados Unidos o la concentración. Oiga, mi hermano, fue algo grandioso, glorioso, de todas las naciones.
Colombia, Perú, Estados Unidos, México, Guatemala. ¿Y ahora qué? Es masivo. Pero, perdón, hubo también en México, igual de la misma manera. Guatemala. ¿Qué nos está diciendo el Señor entonces? Que este es el tiempo del cumplimiento de lo que Él prometió. Allá con Jeremías, allá con Abraham, allá con Noé, allá con Noé, allá con Adán. Su promesa. Entonces ahora viene el Señor y dice: estos son los días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que os he hablado. Y solo quiero que vea por favor lo que dice en una versión, que por cierto no la tengo acá, pero dice en una versión hablando de Isaías, 51, Isaías 51, el primer versículo que leímos, versículo 2, dice en esta versión: poned los ojos en el anciano Abraham vuestro padre. Fíjese usted, si alguien lo encuentra, gracias. Dice: poned los ojos en el anciano Abraham vuestro padre y en Sara estéril, dice, que os parió. Así dice la versión, que os parió, porque a él, que era solo, sin hijos, lo llamé, le bendije y lo multipliqué. ¿Cómo era Abraham? Viejo. ¿Cómo era Sara? Vieja y todavía estéril, ¿verdad? E incrédula. Yo siempre he dicho, Abraham siempre fue el bueno, la mala era Sara. Las promesas de Dios son buenas, Dios es bueno. La que resulta como Sara es la iglesia, que se ve vieja, se ve estéril. ¿O no es cierto? La iglesia debe verse como radiante, joven, fuerte, dinámica, activa, viva, porque hay una promesa de parte del Señor. Yo no estoy de acuerdo con aquel que dice: su tiempo se le pasó. Hay gente, hay ministros del Señor que dice: le pasó su tiempo. Ya no es su tiempo, ya se le pasó el tiempo. Déjeme decirle, el único que puede decir se le pasó el tiempo es Dios. Porque Dios de las cenizas puede levantar a alguien para que lo adore. Si no, vaya a preguntarle a Nehemías, cuando le preguntó al Señor: ¿será que estos de las cenizas se van a levantar y te van a adorar? Sí, dijo Dios. Entonces yo no estoy de acuerdo en alguien que venga y diga: no, ese hermano ya se le pasó el tiempo, no, ese hermano ya no está en su tiempo, dejó pasar su oportunidad. Déjeme decirle con todo mi corazón, lo que el Señor dice en Abraham es el cumplimiento para Misión Cristiana del Calvario. El que se vio en las cenizas, el que se vio olvidado, el que se vio viejo, la que se vio estéril, la que se vio que no podía tener hijos, dice Dios: más serán los de la que desamparada que los de la casada. Amén. Entonces, hermanos, yo no puedo desechar a nadie, porque si Dios no lo ha desechado, ¿quién soy yo para desecharlo? Yo puedo ser un ministro y un profeta de Dios, pero yo no soy el que elijo quién o quiénes, o el tiempo o fuera del tiempo. Yo no puedo eso. Eso no es mi trabajo, ese es Dios.
Dios es el soberano, Él escoge, Él decide, Él nos procesa, Él sabe por dónde nos lleva, Él sabe si afuera o adentro, como el pródigo, nos va a perfeccionar, nos va a transformar. Él sabe si adentro o afuera, pero llega su momento en que Él nos regresa, y nos regresa ya con una actitud arrepentida, una actitud de ¿qué? De transformación. Él sabe cómo trabaja con cada uno de ustedes. Él trabaja con los de adentro, pero también trabaja con los de afuera. Pero yo no puedo decir este sí, este no. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es ser un facilitador. Mi trabajo es llevarlos a conocer el diseño. Mi trabajo es conducirlos. Mi trabajo es encauzarlos en lo que Dios quiere. De Dios es el escogimiento. ¿A quién escoge Él? ¿Y para qué lo escoge Él? Mire, si escogió a un Judas para que lo traicionara, no lo va a escoger a usted, que no es traidor. Eso a mí me sonó como a aquellos chivos, aquellas vacas que ya no tienen nada que comer. Hermanos, la iglesia fue llamada a ser radiante, gloriosa, plena. Pero eso no es por causa de la multiplicación, es por causa de la bendición. Amén. Hoy la iglesia está gloriosa porque vemos lleno. No, es gloriosa porque la bendijo antes. Entonces viene y dice la escritura, dice en el versículo que estábamos leyendo al principio, Jeremías 33:14, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Misión Cristiana en Calvario. Le puse ahí Misión Cristiana en Calvario. ¿Cuál ha sido la palabra que Dios nos ha dado? La buena palabra. ¿Qué es lo que el Señor ya está terminando con nosotros? Que dejemos de estar dando vueltas, que vayamos al punto, que vayamos al objetivo, que estemos claros en lo que Dios quiere. Ya basta de estar dando vueltas. Amén, hermanos. Porque lo más que va a sacar de dar vueltas es estar mareado, y no va a haber avance. Entonces, dejo esta parte y al final tomaré el tiempo para lo que corresponde. Voy a pedirle a hermano Emerson que venga, por favor. Aquí está el púlpito, ahí está el micrófono también, para que comparta en 10 minutos lo que el Señor puso en su corazón. Entonces, vienen días, diga conmigo, vienen días. Y este es el tiempo de las promesas cumplidas de parte del Señor. Escuchemos por favor al hermano Emerson. Que el Señor les bendiga esta mañana, hermanos. Amén. Qué bendición escuchar la palabra del Señor, pero hay mayor bendición cuando la ponemos en práctica, ¿verdad, hermanos? Y este es el tiempo del Señor para la aplicación de todas las cosas. Y una de las cosas que el Señor le ha venido hablando a Misión Cristiana del Calvario, a la iglesia en general, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y recordemos que cuando el Señor le habla de la iglesia, le habla porque quiere que la iglesia trabaje y ejecute y administre tal y como el Señor le está mandando. Y una de las cosas que el Señor nos ha venido diciendo es que tenemos que tener claro lo que Él nos ha dicho. Y cuando hablamos de claridad, estamos hablando de tener el diseño correcto que el Señor nos ha dado, pero de aplicarlo de la forma correcta y de la forma exacta, que nos ha venido diciendo. El Señor habla de una multiplicación masiva. ¿Cuántos lo creen en su corazón? Pero antes que todo, ¿cuántos creemos que el Señor nunca cambia lo que dice? Nunca cambia su palabra, nunca cambia lo que nos manda. Y si usted cree en su corazón que Él no cambia, dele un fuerte aplauso al Señor, porque esa es la primicia que el Señor hará con Misión Cristiana del Calvario. Porque la primicia es esta: Misión Cristiana del Calvario se multiplicará y se llenará la casa del Señor, dice. Y hay un pasaje en las Escrituras, en Hechos capítulo 5, versículo 42. Es un pasaje que nosotros aplicamos día con día. Y vea la fe que tenemos hoy en día, porque el Señor ha multiplicado nuestra fe y es increíble. Ha crecido la fe de cada discípulo.
en este tiempo. Vemos la casa del Señor llena. Nuestra mente no nos detiene. A veces tenemos nosotros paradigmas. Hay cosas que nos limitan y muchas veces nosotros mismos nos dejamos limitar por lo que nosotros queremos ver. Y lo que el Señor ha dicho es grande. Pero este pasaje viene a mi mente y me hace recordar muchas cosas. El primer grupo de comunión familiar que hubo en Misión Cristiana del Calvario de Guastatoya. Al escuchar este pasaje a mi mente viene el primer grupo de comunión familiar que tuvimos en esta iglesia hace muchos años. Hechos 5:42 dice de esta forma: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué se interesa tanto el Señor en la aplicación correcta del diseño? Porque este es el diseño que el Señor le ha dado a Misión Cristiana del Calvario para que se multiplique. Los grupos de comunión familiar, hermano, más que la matriz de la iglesia, donde hay formación y formación, son el diseño que el Señor nos ha dado como iglesia y como misión. Es ahí donde veremos la multiplicación que el Señor nos ha dado. Pero recibimos información, pero también recibimos formación. Pero el diseño es claro: en el templo y por las casas. Y cuando habla en el templo y por las casas, está hablando aquí en el templo, pero también en los grupos de comunión familiar. Por eso es necesario que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario esté en los grupos de comunión familiar. Cuando nosotros como iglesia y como discípulos entendemos que debemos de estar en los grupos de comunión familiar, hermano, no solamente conocemos el diseño, porque ese es el diseño del Señor. Esto es lo que el Señor ha dicho. Nosotros también obedecemos y empezaremos a ver la multiplicación que el Señor nos ha dado. Y esto es precioso, fíjense, hermano, porque si algo nos ha mostrado el Señor en este tiempo es que veremos su gloria. Y una iglesia que tiene la gloria del Señor, hermano, déjeme decirle, puede que hayan limitaciones, pero jamás tendrá limitación de la gloria de Dios en su vida. Y la iglesia será radiante, será maravillosa cuando entienda que el Señor está con ella. Ahora bien, si el diseño del Señor son los grupos de comunión familiar, pero también el templo, yo debo de estar en el templo, pero también debo de estar en los grupos de comunión familiar. Y eso es lo que ha sucedido muchas veces. Y el Señor nos lo mostraba y nos lo decía, nos lo sigue recordando. Tenemos muchas veces a discípulos que solamente están en el templo, pero también hay unos que solamente están en los grupos de comunión familiar. Y ese no es el diseño. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el templo y por las casas, yo voy en el fluir del Señor, yo voy en la corriente del Señor. Yo no me pierdo nada de la revelación que el Padre nos está dando, porque es ahí donde recibimos la revelación también. Y el discípulo se forma porque forma carácter, forma identidad, empieza a crecer. No solamente se integra, sino que vive bajo el regir del Señor. Y esto es lo precioso. Por eso la iglesia de los Hechos marcaba un tiempo, porque en el capítulo 2 del versículo 46 dice que se reunían también en el templo, pero partían el pan juntos en las casas con sencillez de corazón. Y esto me alegra, ¿sabe por qué? Porque esa partecita en los grupos de comunión familiar, cuando nos reunimos a recibir el discipulado y el adiestramiento, el final del grupo de comunión familiar, cuando cada grupo de comunión se junta y empieza a compartir una pequeña refacción, y lo hace con sencillez de corazón, pero lo hace con gozo. Es ahí donde el discípulo crece, hermano. Es ahí donde el discípulo se empieza a formar y empieza a formar carácter. Pero más que crecer y formar carácter, empieza a crecer en la pasión que el Padre le ha dado. Por eso cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario debemos de tener claro que debemos de tener una aplicación correcta del diseño tal y como lo hemos recibido. Pero también tenemos que estar llenos de su presencia. Tenemos que tener el deseo y el anhelo, porque hay un pasaje siempre ahí en el libro de los Hechos que usted lo conoce perfectamente, que me llama mucho la atención, y es el versículo 33, hablando de un Cornelio. Hablando de un Cornelio que era un inconverso, alguien que no tenía todavía, que no había nacido de nuevo. En pocas palabras, él era alguien que no tenía el nuevo nacimiento en su vida,
Pero me llama mucho la atención porque aún siendo un inconverso, Cornelio pudo entender y escuchar la voz del Señor. Cuando el ángel empieza a hablar, está atento a recibir la palabra que el ángel estaba dando, y es increíble. Pero cuando Cornelio dice estas palabras, mire hermano, viene a mi corazón rápidamente cuántos discípulos de Misión Cristiana del Calvario hoy en día estamos llenos de la presencia del Señor. Y podemos escuchar la voz del Señor cuando el Señor nos está hablando. Podemos entender lo que el Señor nos está dando cuando el Señor nos habla. Podemos escuchar atentamente el mensaje que el Padre nos está enviando. Porque dice que Cornelio entendió y escuchó la voz del Señor. Cuando el ángel le habla y le dice: ve por Pedro, y usted ya conoce todo lo que dice, Cornelio se preparó para la llegada de Pedro. Cornelio estuvo presto, dispuesto y disponible a lo que la presencia del Señor le mostró. Dice que preparó su casa, preparó el grupo de comunión familiar, llamó a sus vecinos, a sus amigos más cercanos. Dice, estuvo atento a lo que el Señor le mandaba. Los integró. Vea cómo dice el Señor, los integró. Estuvieron preparados esperando que Pedro llegaba. Y cuando Pedro llega, la pregunta es esta: ¿quién le dijo a él, a Cornelio, que se preparara? Fue la presencia del Señor, fue el mismo Señor que le mostró. ¿Quién nos ha dicho a nosotros como iglesia que nos juntemos como grupos de comunión familiar, integremos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, aquel que no tiene a Cristo en el corazón, y que le hablemos de Cristo? Hermano, la promesa del Señor es esta: el Señor nunca cambia sus palabras. Y hoy estamos todos aquí juntos, dice Cornelio, esperándote y es para escuchar lo que el Señor quiere decirnos, parafraseando el pasaje. En los grupos de comunión familiar, hermano, hay presencia del Señor, porque hay programa, hay poder, hermano. Hay algo precioso en los grupos de comunión familiar. Por eso, iglesia, no te limites, no te detengas a escuchar lo que el Señor está mandando. Luego que Pedro llega a la casa de Cornelio, algo grande sucede. Los grupos de comunión familiar, hermano, deben de manifestar el poder de Dios. Los grupos de comunión familiar, hermano, deben demostrar la gloria del Señor también. Pero esa multiplicación vendrá cuando nosotros lo creamos en nuestro corazón, pero cuando nosotros nos paremos y empecemos a administrar lo que el Señor nos ha dado. El entender lo que Cristo quiere para nuestras vidas es entender verdaderamente lo que Él nos ha dado. Por eso, cada una de las veces que nosotros hablamos y decimos el Señor nos va a multiplicar, estamos diciendo que le creemos a Dios. Le creemos a Dios, hermano. Y créame que nuestro corazón palpita cada vez que escuchamos estas palabras. Porque muchos de nosotros que nacimos en este lugar hemos escuchado esta palabra, como decía el profeta hace un momento. Muchos pueden decir: ¿cuánto tiempo tengo de escucharlo? Pero yo tengo mucho más tiempo tal vez que usted de estarlo escuchando. Pero mi corazón se goza y se alegra al escuchar que habrá una multiplicación. Y si usted cree en su corazón que habrá una multiplicación grande en Misión Cristiana del Calvario, integralmente hablando, créalo, no lo suelte, abrácelo y dele gloria al Señor. Que el Señor le bendiga esta mañana, hermano. Amén. Dice la Escritura en Hechos capítulo número 10, versículo 33, lo que explicaba el hermano Emerson. Dice: así que luego envié por ti, hablando Cornelio a Pedro, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en el grupo de comunión familiar. ¿Así es? ¿Cómo dice? ¿Dónde estaba entonces el grupo de comunión familiar? Ahí está la diferencia. Pedro no llegó al grupo de comunión familiar. Pedro llegó a la reunión donde estaba la presencia de Dios, que era el grupo de comunión familiar. Entonces viene y dice:
ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Hermano Raúl, por favor. Recibámoslo con un aplauso también a él, hermanos. Amén. Definitivamente Dios es muy intencional en todas las cosas, y estudiando un poco recordaba lo que el Señor le ha hablado a Misión Cristiana del Calvario. Nuestro profeta nos hablaba y decía: debemos de recordar y de escuchar nuevamente esa palabra profética. Misión Cristiana del Calvario: desde que te vi te amé, te multiplicaré los obreros y te bendeciré, ¿verdad? Pero no solo es escuchar esa palabra, sino es de entender lo que el Señor nos está diciendo y poder aplicar y creer. Yo siempre he dicho: ¿por qué no hemos visto esa multiplicación? Porque solo hemos escuchado la multiplicación. Pero decía hermano Emerson: agarrémonos de esa palabra y creamos lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Definitivamente el Señor ha hecho un diseño para todo. Amén. El profeta nos explicaba, y yo podía ver el diseño de Dios primero en Adán y en Eva. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra creó. Hay un diseño de Dios. Amén. Pero luego veo yo un diseño en Moisés, y dice en Éxodo 25:40 en la Biblia de las Américas: y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Se le fue mostrado un diseño, no cualquier diseño. Moisés no se imaginó, ¿verdad?, un tabernáculo. El Señor le mostró el diseño. Pero vamos y veo el ejemplo de Noé. En Génesis 6:22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Nosotros, como discípulos de Misión Cristiana del Calvario, debemos entender que hay un diseño de Dios y debemos de llevarlo a los grupos de comunión familiar. Amén. Y de cuidar, de hacer y de enseñar el diseño de Dios. No cualquier cosa. Amén. No cualquier palabra, sino que lo que Dios nos está dando hoy en día. Amén. En Hechos 5:42, en una versión dice: y tanto en el templo como por las casas continuaron día a día, día a día. Amén. Nosotros no nos reunimos día a día, pero si podemos ver, esta iglesia, la primera iglesia, se reunía día a día, tanto en el templo como en las casas. Amén. Y dice: enseñando y proclamando la buena noticia de que Jesús era el Mesías. Entender que el grupo de comunión familiar es la matriz de la iglesia. Es donde el nuevo convertido, el nuevo discípulo se forma, tiene carácter, identidad. Amén. Y es perfeccionado. Colosenses 1:28, ¿verdad? Presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero vemos también el ejemplo de Cornelio. El profeta nos hablaba ahorita en Hechos 10:33, pero si vamos al verso 22, dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir. ¿A dónde dice? A su casa. No estaban reunidos en el templo, no estaban reunidos en otro lugar, estaban reunidos en la casa de Cornelio. Prácticamente Cornelio tenía un grupo de comunión familiar en su casa. Amén. De hacerte venir a su casa para oír
tus palabras. Y en el verso 33 habla donde están en la presencia del Señor. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esta es una promesa de Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí podemos ver su poder, su programa y su presencia, que es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Amén. Cuidar de no hablar cualquier cosa, cuidar de hablar el mensaje del Señor. Amén. Muchas veces podemos escuchar otras predicaciones, podemos ver a otros predicadores en televisión, en internet. No es malo que usted lo haga, pero nosotros tenemos identidad y debemos de cuidar nuestra identidad. Amén. Como Misión Cristiana del Calvario. Yo no puedo ir al grupo de comunión familiar como discipulador y enseñar mis propias palabras. Amén. Como decimos acá, ponerle mi propia salsa a los tacos, ¿verdad? No puedo hacer eso. Hay un diseño establecido por Dios. Y debemos de entender que las palabras de Dios son vida. En Juan 6:68 viene Pedro y le responde al Señor: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Las palabras de Dios son vida. Cuando yo voy y enseño al grupo de comunión familiar, estoy llevando la vida del Señor. Amén. No estoy llevando cualquier vida, la vida del Señor. Amén. Juan 17:8 en Dios habla hoy, dice: pues les he dado el mensaje que me diste. Amén. Jesús entregándole al Señor cuentas, ¿verdad? Les he dado ese mensaje que tú me has dado a mí. Las palabras que me diste en la Reina Valera, yo se las he entregado. Y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta que en verdad he venido de ti. ¿Quién nos envía a nosotros al grupo de comunión familiar? No es el profeta, es el Señor que nos envía para llevar esa buena nueva, para llevar esas palabras de vida, para llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que está en el grupo de comunión familiar. Amén. Es un mensaje verdadero. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Cuando llegan personas al grupo de comunión familiar, nosotros debemos de llevarles este mensaje, pero que al escucharlo, dijo Jesús aquí, que ellos se entreguen completamente a ti. Amén. Que no se queden pensando qué me trató de decir, sino que ellos entiendan que el mensaje que le llevamos es un mensaje de salvación y de señorío. Mateo 18:20 en A Dios habla hoy, dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. A donde yo vaya, el Señor va conmigo. Amén. El diseño de Dios para iniciar un grupo de comunión familiar para Misión Cristiana del Calvario, ¿de cuánto es? 2 o 3. Ay, hermano Raúl, muy poquitos. No, es que la intención de Dios es que nosotros nos multipliquemos, que vayamos y evangelicemos para crecer al grupo de comunión familiar. Amén. El Señor está ahí, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, hablen de mí, hablen de las cosas que yo he hecho, de mi mensaje, ahí estoy yo. Amén. Allí estoy yo. Y en 1 Corintios 14:25 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan
uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, porque cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Amén. No dice que uno solo va a hacer todas las cosas. Dice que cada uno que se reúna tiene que llevar. O sea, hay salmos, ¿verdad? Hay palabra del Señor, hay revelación. Pero cada cosa debe de hacerse ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Para llevarnos a esta expresión de amor. Entonces, el diseño de Dios para los grupos de comunión familiar, yo lo puedo leer en Isaías 51:2, en la Nueva Biblia Viva. Dice: si piensan en sus antepasados, Abraham y Sara, de los cuales provienen, se angustian por ser tan pocos y tan pequeños. Pero Abraham era solamente uno cuando yo lo llamé. Pero cuando yo lo bendije, se convirtió en una gran nación. Amén. En una gran nación. En el servicio mundial, ¿cuál fue la palabra que Dios dio a nuestro apóstol Ronald? Te he entregado las naciones. El Señor ya entregó las naciones a Misión Cristiana el Calvario. Amén. ¿Qué debo de hacer yo? Creer esa palabra, agarrarme, tomarme de esa palabra y creer que Dios ya entregó esas naciones a Misión Cristiana al Calvario y que Dios es Señor y es Rey de todas esas naciones. Amén. Creamos en lo que el Señor nos dice, porque al creer se cumplirá lo que el Señor dijo ahí en Hechos, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Diseño del Señor es en el templo y en las casas. El problema de mucha iglesia es que se reúne solo en el templo, pero no va a las casas. Hay otros que solo van a las casas, pero no vienen al templo. Entonces no están haciendo como Dios dice, en el templo y en las casas. ¿Por qué las dos cosas? Hay una razón. La Escritura dice que el Señor constituyó a los 5 ministerios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Una cosa es servir y otra cosa es edificar. El problema es que en un culto nosotros edificamos, pero en un culto no podemos perfeccionar. Para eso el Señor dejó el discipulado y el adiestramiento en casas, porque es en casa donde se discipula. Muchos piensan que discipular es entregar la enseñanza. No, discipular tiene que ver con dar la enseñanza y hacer que ese grupo viva de acuerdo a esa enseñanza. Ese es discipulado. Llevarlos a la madurez, al crecimiento y al desarrollo. Solo dar una enseñanza, eso es fácil. Pero llevarlos a ser discípulos comprometidos, perfeccionados, para que hagan la obra del ministerio, eso solo se logra en el discipulado, en un grupo de comunión familiar. Por eso la iglesia no puede quedarse con opciones, decir, bueno, yo decido ir solo a los cultos los domingos. Bueno, yo decido solo ir al grupo en semana, pero fin de semana yo hago lo que quiero. No, estamos haciendo mal lo que el Señor nos ha revelado en el templo y por las casas. Amén, hermanos. Y entonces mientras hermana Elsa viene para acá, me llama la atención cuando Cornelio dice
¿verdad? Aquí estamos reunidos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que recibimos en casa? Un discipulado para oír lo que Dios nos está mandando. Amén. Hermana Elsa. Bendiciones, amados hermanos. Debido a que mis hermanos y el profeta Roné acaba de explicar la razón por la que hoy estamos nosotros viendo, visualizando que el Señor en su misericordia y en su propósito, Él dijo el cómo y dónde. Y nos explicaban los hermanos y el profeta la razón por la que debemos de estar. ¿A dónde, hermanos? En el templo y en las casas. Y el día miércoles nos decía nuestro profeta que atender a un grupo de hermanos, de discípulos en las casas, pues era mejor, porque el grupo es pequeño. Pero recordémonos que el Señor, ahí donde los hermanos mencionaron Hechos capítulo 2, versículo 43, y Hechos capítulo 5 y 45, perdón, y el versículo 5:42, perdón, ahí encontramos nosotros el fundamento, ahí encontramos la base de lo que el Señor nos dijo en su palabra. Decía hermano Emerson, el diseño no es nuestro, el diseño no es de los asistentes, no es de los discipuladores, no es del apóstol general, el diseño es del Señor. Y el profeta mencionaba Éxodo 25:40, cuando el Señor dijo mira y haz, y nos explicaba, y se los explicaron a ustedes también el día que les toca a su discipulado, lo que hizo el Señor con Abraham, porque no lo sacó solamente a ver, sino a visualizar, ¿verdad? No solamente a que se imaginara, nos decía él, ¿verdad? Sino a visualizar, a tocar, a ver la arena, porque lo que el Señor está haciendo definitivamente no lo vamos a poder contar, porque es extremadamente grande lo que el Señor está haciendo. Pero veíamos, y Él nos llevaba a revisar el diseño, y nos decía lo que en este momento les decía Él, lo que se está dando en la iglesia, que unos solamente estamos en el templo y otros solamente en los grupos. Y si vamos al libro de grupos de comunión familiar, ahí encontramos la importancia por la que debemos de estar en las dos partes. Y en este momento el profeta les decía que en el templo es imposible hacer todo lo que hacemos en los grupos de comunión familiar. Ahí vamos a ver nosotros el diseño del estilo de vida que debemos de tener, la transformación, cómo se va dando. Si vemos la transformación de un Pablo, fue una transformación radical. Pero ¿dónde entonces está el problema de la iglesia? ¿Será que no hemos entendido, no hemos comprendido la gran magnitud de lo que el Señor quiere hacer? Voy a empezar por el final. Yo quiero que por favor vayan conmigo a las Escrituras en 2 de Samuel, capítulo 6 y el versículo 11. Y me van a ayudar a leerlo. Amén. ¿Estamos, mis amados? La Escritura dice, y estuvo, ¿qué estuvo? El arca de Jehová. ¿A dónde? En la casa de Obed Edom Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová
a Obed Edom. ¿Termina ahí el versículo? ¿Cómo termina? Y a toda su casa. ¿Será posible que nosotros no hemos visualizado lo que pasa en nuestra casa cuando llega el discipulador a discipularnos? Qué bendición para los hermanos discípulos que abren las puertas de su casa, porque ahí hay una nube de la presencia del Señor, que era lo que el versículo que leía nuestro pastor. Es una gran nube de bendición. ¿Y qué pasa cuando esa puerta se cierra porque ya no hay grupo en ese hogar? ¿Habrá presencia? Eso no lo puedo decir yo. Le corresponde al Señor, pero no menospreciemos la oportunidad de abrir la puerta de nuestra casa y que haya presencia del Señor en ese hogar. Me llamó muchísimo la atención. Yo lo leía y lo leía este versículo, porque dice el arca de Jehová, la presencia del Señor. Pero dice, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. O sea, cuando vemos a Cornelio, ¿la bendición fue solo para Cornelio? ¿Para quién fue la bendición en la casa de Cornelio? Para todos, y no solamente para los de su casa, sino también los de su familia. Las amistades que llegaron cuando Cornelio se preparó. Entonces vemos ahí el entendimiento de Cornelio. Amén. Pero fíjense, hermanos, que escuchando la primera conferencia de la concentración en Nueva York, me llamó muchísimo Isaías 43:7, que con eso empezó el apóstol Ronald. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 43:7. Este versículo lo hemos escuchado muchísimas veces predicar. Posiblemente lo hemos compartido en nuestras casas, en el templo, pero yo no sé qué pasó en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu cuando el apóstol leía y compartía Isaías 43:7. Dice todos. ¿Quiénes dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Y cómo termina el versículo? Los formé y los hice. Esa es una gran importancia de los grupos de comunión familiar, la formación. Y explicaba nuestro hermano Raulito todo lo que pasa en los grupos de comunión familiar. Y en este momento el profeta Ronnie explicaba lo que pasa en el templo. Hay formación en los grupos de comunión familiar. Hay un cambio de mentalidad. Y eso decía nuestro apóstol general en el discipulado del día martes. Que ya es tiempo de botar estructuras mentales. Porque los que no asisten a un grupo de comunión familiar, desconozco la razón y tampoco estoy averiguando yo por qué. No, a mí no me corresponde. Pero ¿qué pensamos de los grupos de comunión familiar? A eso lo predican en el templo. Ahí hay formación. Ahí es donde crecemos, decía nuestro profeta hace un momento, espiritualmente. Ahí es donde botamos estructuras mentales. Porque no sé cómo, si vemos de menos a nuestro discipulador, podría ser una estructura mental. Amén. Entonces, mis amados hermanos,
la escritura dice todos, entonces todos deberíamos de estar. Porque dice todos los llamados de mi nombre, pero dice para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Pero no, entonces no solamente es en el templo, sino también la importancia de ver que es necesario para usted y para mí madurar, crecer, desarrollarme. ¿O acaso no detectamos los dones en los grupos de comunión familiar? Cuando el discipulador pide, por ejemplo, que ore para iniciar, el discipulador va a escuchar la oración. Que ore por un enfermo, estamos escuchando cómo ora. Estamos viendo ahí el don que tiene. Los hermanos van a testificar ahí qué hizo el Señor. Y eso a nosotros nos va a servir para crecer, para ver todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén, hermanos. Y para concluir, también en este discipulado del día martes con el apóstol Ronald, él usó el versículo de Juan 10:27. Vaya conmigo por favor a Juan 10:27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me llamó mucho la atención porque cuando el apóstol Ronald compartía esta porción de la escritura, hacía la diferencia entre oír y escuchar. Y él decía ese día muchas veces solamente oímos la palabra del Señor, como oír llover, decía. Como cuando escuchamos un ruido y no prestamos atención. Y él decía que era necesario que aprendamos a escuchar. Amén. Porque hoy podríamos preguntar ¿cuál fue el mensaje del día domingo pasado? Y muchos nos hemos quedado cuando el profeta nos pregunta, ¿cómo nos quedamos? A ver qué fue lo que dijo, por dónde empezó, qué versículos usó. Posiblemente solo venimos ese día a oír, pero no a escuchar. Y yo decido si solamente escucho o presto atención. Y estamos en la presencia del Señor. Entonces deberíamos de aprender a escuchar la voz de Dios, porque de repente estamos escuchando otra voz. Y esa voz es posible que nos saque del propósito y del diseño del Señor. Mis amados hermanos, es tiempo, decía nuestro profeta el día miércoles, que aprendamos a dimensionar. Que el Espíritu del Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque no ha terminado todavía el Señor, ¿verdad que no? Todavía el Señor no ha terminado. Posiblemente nosotros pensemos que aún falta demasiado tiempo, ¿verdad? Como cuando dijeron aún faltan 4 meses para la siega. Pero es necesario, mis amados hermanos, que cobremos ánimo, que ya salgamos de ese conformismo y que solamente estemos en el templo, pero no en las casas, o solamente en las casas y no en el templo. Es necesario que estemos en las dos partes para darle continuidad a lo que estamos haciendo en el templo y lo que va a pasar en las casas. Que el Señor ponga en nosotros esa pasión, esa sed. Cuando digo esto me recordaba al pastor Nelson Bámaca en la segunda conferencia de Nueva York. Y él contaba lo que él hacía. Decía él que él le decía a hermana Mari, decía,
que él quería estar en las reuniones de asistencia apostólica. Él quería estar. Entonces empecé a ver la sed que él tenía, la pasión que él tenía de aprender, no solamente de involucrarse, porque no solamente es de estar involucrados. Amén. En los grupos de comunión familiar hay permanencia, hay crecimiento, hay madurez, hay transformación, hay comunión. Eso dice Hechos, que compartían el pan, pero que también había comunión. Pero dice la palabra, en el templo y en las casas. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Dice Primera de Crónicas capítulo 13, versículo 14. Por favor, ve ahí. Mire lo que dice la Escritura. Primera de Crónicas 13, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. ¿Con quién? Con la familia. En el otro decía en la casa, ¿verdad? Aquí habla de la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. ¿Y qué dice al final? Y todo lo que tenía. Amén. Todo. Todo. Lo que mucho grupo no ha entendido es que están en la presencia del Señor. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Y en el grupo de comunión familiar, Cornelio fue muy claro en decir: estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Uy, qué entendimiento. En su presencia para recibir de Dios. Ojalá que en nuestros grupos estemos con la misma visión, entendiendo en la presencia de quién estamos y quién es el que nos va a hablar. Cuando yo entiendo en la presencia de quién estoy, yo no ando en chanclas. ¿Saben qué son chanclas, verdad? Chancleta le decimos aquí, ¿verdad? No estoy en short, playera, mi casa, estoy cómodo, me siento como quiero. No has entendido en la presencia de quién estás y quién es el que está hablando. Qué serio, ¿verdad? 2 cosas hay en el capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 72 o 70, hermano Eliseo, del libro. Cuando vimos 2 razones que hay que erradicar de la iglesia. Una es el conformismo y la otra es la mediocridad. Ahí está, yo marqué hermana Anabela, está, yo puse una hojita así doblada y dice allí, no sé si la encontraste, página 70 o 72, por ahí está doblada la hojita de arriba. Y hay una parte donde dice entonces que este es trabajo de los discipuladores de asistencia pastoral y del pastor mismo. Sacar a la iglesia del conformismo y de la mediocridad. ¿En qué se han convertido los grupos? En conformismo, en mediocridad. Pero no es que sea, las volvimos así por causa de nuestra falta de entendimiento en la presencia de quién estamos y quién es el que está hablando. Pongámonos de pie, por favor. No sé si lo hallaste, hermana Anabela. Tráemelo, por favor. Amén. Puestos de pie. Dice acá
Dice aquí en el quinto punto de los retos a los que se enfrenta el equipo de asistencia pastoral y los discipuladores. Dice el quinto punto: este equipo espera que tanto ellos como la iglesia salgan de la mediocridad y del conformismo. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Dice que marquemos las pautas de un desarrollo y crecimiento. Para los hermanos está en la página 59, ¿vieron, hermanos? Página 59. Hemos estado revisando este libro de grupos de comunión familiar. He visto en las redes sociales que se han estado dando seminarios sobre este libro, pero también se han dado seminarios sobre un modelo a seguir. Lo que el Señor está haciendo es que revisemos cómo vamos, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo bien, pero también qué no estamos haciendo bien. Porque si el Señor nos va a bendecir o nos va a multiplicar, perdón, porque bendecidos ya somos, si Él nos va a multiplicar, será en base a hacer las cosas como Él dice. Si ya soy bendecido, Señor, multiplícame. No, hasta que hagas como yo digo. Con eso empezó el hermano Emerson, el señorío. Lo ministraba el hermano Raúl, que entendamos que tú eres el Señor. Cuando yo hago como Dios dice y ya tengo su bendición, me multiplico. Automáticamente me multiplico. Por eso me encanta el libro Iniciando la Vida, que se termina con una actitud correcta de obediencia. Luego nos dice el Señor lo que tenemos que hacer, nos da los mandatos. Luego nos dice cómo hacerlo y nos da grupos de comunión familiar. Entonces, no hay pierde cuando tenemos ya las directrices claras. No es de imaginarnos cómo, sino de ver cómo. Amén, hermanos. ¿De qué nos quiere sacar el Señor? De la comodidad y de mediocridad y del conformismo. Él quiere hijos crecidos y desarrollados. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo para hablar con ustedes hoy y a nivel misión, por lo que Dios dijo que va a pasar, por lo que ya está pasando, por lo que ya estamos viendo en diferentes lados. Esto es un hecho. Pero necesitamos ser muy puntuales en lo que el Señor quiere. Amén. Cuando digo puntuales, estoy diciendo como Él dice. Ni una jota, ni una tilde podemos quitar, sino que sea conforme Él ha dicho. Padre, estamos delante de tu presencia para oír todo lo que tú nos tienes que decir. Hemos escuchado tu palabra. Queremos, Señor, hacer como tú dices y no asumir que lo estamos haciendo como tú dices. No es imaginario, nos lo has revelado, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero necesitamos llevarlo a la práctica tal y como es. Por eso, Señor, volvemos a revisar, volvemos a ver como un Deuteronomio lo que tú dijiste,
a repetirlo a las nuevas generaciones para que seamos exactos en lo que tenemos que hacer. Yo bendigo, Señor, a la iglesia. Ya está bendecida por ti. Pero, Señor, aquí está mi vida como Cornelio. Aquí está mi vida, Señor, como Obed-Edom. Aquí está mi vida. Soy el hombre de casa, soy el varón, soy la autoridad, soy la cabeza. Pero como autoridad y cabeza, entiendo que tú eres el Señor. Y no voy a conducir a mi casa en las tinieblas, ni en lo que yo quiero, ni en lo que yo imagino, sino en lo que tú dices. Y entonces tu presencia estará con Obed-Edom, con cada uno de los varones, pero también con la familia. Y no solamente vas a bendecir la casa, sino todo lo que está en casa. Por eso no hará falta nada. Ni siquiera tendremos el aquello de decir: necesito otro trabajo más para tener más recursos. No, nos hemos vuelto esclavos del trabajo y no alcanzamos más. Pero hoy, Señor, entendemos que la bendición de Jehová es la que de verdad enriquece. Hoy, en el nombre de Jesús, retomamos tu diseño en el templo, en las casas, para ser edificados, pero también para ser formados, para entender que un día yo estaré formando a otros y edificando a otros. Por eso el conformismo, la comodidad, la mediocridad no deben estar en nuestra vida. Que todo nos lleve a la excelencia, que todo nos lleve al crecimiento y el desarrollo, porque es una iglesia gloriosa, porque tú la has hecho gloriosa, porque queremos hacer lo tuyo, porque anhelamos lo tuyo, porque necesitamos tu aprobación. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que trabajamos juntamente con el mismo diseño, con el mismo plan, con el mismo propósito. Señor, este proyecto es tuyo. Por lo tanto, Señor, nos dedicaremos en espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nos esforzaremos por dar la talla y la medida y alcanzar lo que tú has dicho. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Habla, Jehová, que tus hijos oímos, para hacer como tú dices. Yo bendigo cada familia. Bendigo cada hogar que se ha abierto, donde tu presencia está, donde tu palabra es predicada, donde tú eres el Señor, y entendemos a quién le hemos abierto la puerta. Señor, la multiplicación que viene no la vamos a poder contener en un templo. Se van a necesitar las casas bajo este entendimiento y lineamiento, en la presencia de quien estamos y la palabra de quien escuchamos. Gracias, Señor, porque a la manera de Obed-Edom bendecirás mi vida, a mi familia y todo lo que tengo. Gracias, Señor. Esto es en toda tu iglesia. Gracias, Padre. Levantamos nuestras manos a ti hoy y declaramos tu señorío.
tú